Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a comparar dos serums que contienen vitamina C al 20% de concentración. Y es que me habéis estado pidiendo muchos de vosotros, tanto por un lado que hable de cosméticos que tengan activos en una buena concentración y por otro lado cosmética de marcas low cost. Así que en este caso me pareció una muy buena comparación, muy buen vídeo poder hacer esta comparativa entre dos serums que tienen una buena concentración de vitamina C y dos serums que son de marcas low cost. Por un lado tendríamos la marca de The Ordinary, que también contiene esta vitamina C al 20% de concentración, versus Revox. Vamos a ver en este vídeo, ven en profundidad todo lo que tienen en común. Vamos a ver bien estos activos diferenciadores y qué haría que se adaptaría mejor a un tipo de piel u otro. Y por último veremos el precio como último factor diferencial para saber también cuál decidir. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, anteriormente en el canal he analizado varios productos de estas dos marcas que os iré dejando los vídeos por aquí, pero en este vamos a empezar hablando de lo más importante, del activo en cuestión, la vitamina C. Y es que quería hablar primero de este activo para saber si realmente este serum se podría adaptar bien a lo que nos estamos buscando. ¿Qué hace la vitamina C? Como ya sabemos, la vitamina C es un potente antioxidante y los antioxidantes lo que hacen fundamentalmente es combatir los radicales libres. ¿En qué se traduciría esto? Lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que los objetivos fundamentales y en lo que nos podría ayudar la vitamina C respecto a sus propiedades sería, por un lado, atenuar estas pequeñas arruguitas. Por otro lado, también tendríamos atenuar las manchas, marcas, etc. Y por último, tendríamos iluminar nuestro cutis. Así que tendríamos un poco estas tres propiedades que podría hacer que se adaptara mejor a un tipo de piel u otro según estas necesidades. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta lo que puede hacer la vitamina C por nuestra piel y habiéndonos decidido por utilizarla o no en nuestros cosméticos, lo primero que quería deciros es que si estamos aplicando por primera vez la vitamina C, lo más importante y lo que tenemos que hacer es hacer una prueba de tolerancia. Esto es debido a que ambos productos tienen una alta concentración de vitamina C y es bastante importante que hagamos esta prueba de tolerancia en nuestra piel para ver qué tal tolera nuestra piel esta alta concentración de vitamina C. Es posible que en aquellas pieles algo más sensibles, etcétera, puedan notar algo más de picor, puedan notar algún tipo de enrojecimiento, etcétera. Y es por esto que es tan importante, antes de aplicar todo el producto por nuestra piel, hacer esta pequeña prueba de tolerancia. Añadido a esto, también tenemos que tener algo muy importante en cuenta, y es que la vitamina C tenemos que incluirla en la rutina, en nuestra rutina, teniendo en cuenta otros activos que no casarían bien cuando se utilizan en nuestras rutinas cosméticas. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de poder utilizar un serum de vitamina C con alguna crema que contenga algún otro componente, etc. Os voy a dejar por aquí las pequeñas incompatibilidades que puede haber con la vitamina C con respecto a otros activos, simplemente para que lo tengamos en cuenta para utilizarlos en rutinas separadas y que tengamos en cuenta que la combinación de algunos de ellos puede dar no solamente que los beneficios y realmente lo que estamos buscando se vea un poco disminuido, sino que también puede provocarnos irritación en nuestra piel, enrojecimiento, también dependiendo de nuestro tipo de piel, pero sería posible que esto ocurriera. Así pues, si lo que estamos buscando es aportar a nuestro rostro luminosidad y atenuar tanto por un lado estas pequeñas arruguitas, etcétera, y por otro lado estas pequeñas manchitas, ya sabemos que estos dos serums podrían ser nuestra elección y podría realmente obtenerse buenos resultados debido a la gran concentración que tiene de esta vitamina C. Ya hemos visto, imaginamos que ya hemos hecho nuestra prueba de tolerancia y no tenemos ningún tipo de problema. Ahora nos puede surgir la duda de cuál de los dos escoger, porque realmente ambos contienen la misma cantidad, la misma concentración de vitamina C en sus formulaciones. Y aquí es donde vamos a empezar a ver lo que tienen en común y lo que tienen diferente. Y esto va a ser clave para que se adapte mejor a un tipo de piel u otro y para que realmente se adapte bien a nuestras necesidades. Y empezamos hablando de lo más importante, lo que tienen en común. Pues bien, además de la concentración del 20% de vitamina C, ambos son veganos, ambos no contienen siliconas, no contienen alcohol y una larga lista de sin que no contiene ninguno de los dos, que os lo voy a dejar por aquí. Esto también es bastante importante para todas aquellas personas que estéis buscando utilizar cosmética que no contenga siliconas, que no contenga alcohol, que sea vegana, etc. En estos dos casos, en estos dos serums, podríamos encontrar estos elementos en común.
Seguimos ahora, pero conociendo las diferencias. Y lo más importante y lo que más nos tiene que llamar la atención es que el de The Ordinary no contiene agua en su composición, mientras que el de Revox sí. Y esto lo resalto porque a continuación quería añadir que el de The Ordinary es un serum de base oleosa, mientras que el de Revox no. Esto es bastante importante, es una diferencia muy clave a la hora de adaptarse a un tipo de piel u otro. Y es que el de The Ordinary, debido a esta base oleosa, se adaptaría muchísimo mejor a aquellas pieles que son secas, mientras que el de Revox, al tener agua y ya veremos otros activos que contiene, se adaptaría mejor a pieles mixtas y grasas. Así que además, si estamos buscando este serum de vitamina C pero tenemos este tipo de piel más diferente, vemos claramente que podríamos utilizar uno u otro según nuestras necesidades. Ligado con esto que estaba comentando, el de The Ordinary, este serum de The Ordinary tiene aceite de jojoba, además de extracto de tomate. Y quería centrarme justamente en el aceite de jojoba debido a lo que estábamos hablando, de este serum de base oleosa, y es que contiene aceites en su composición. Mientras que el de Revox, entre sus activos más destacados encontraríamos el aloe vera y también el té verde. Son activos fundamentalmente que se utilizan mucho en cosméticos que son para pieles mixtas y grasas. Y reafirmamos lo que hemos comentado antes, que el de The Ordinary está más orientado a aquellas pieles más secas, mientras que el de Revox está más orientado a aquellas pieles mixtas y grasas. Tengo que decir que mientras que el de Revox tiene un listado de ingredientes mucho más largo que el de The Ordinary, es cierto que el de The Ordinary tiene unos elementos más diferenciadores que el de Revox. Es cierto que la fórmula de The Ordinary es una fórmula más simple en cuanto a cantidad, pero los activos que contiene son activos más diferenciales con respecto a otras fórmulas, a otros serums. Mientras que el de Revox tiene más cantidad de ingredientes, pero los activos que contiene no son activos muy diferenciadores, muy innovadores, etc. Como último aspecto a comparar, quería comparar el precio. Y es que el de The Ordinary cuesta aproximadamente entre 18 a 21 euros por 30 mililitros de capacidad, mientras que el de Revox cuesta entre 6 a 8 euros aproximadamente por también 30 mililitros. Ya vemos y podemos ver visualmente que el packaging es muy parecido, sería otro de los elementos que tienen en común, que ambos tienen formato gotero y además el envase, este packaging, es de cristal. Pero estamos viendo una diferencia muy notoria. ¿Y a qué se debe esta diferencia de precio tan notoria? Pues como os estaba comentando anteriormente, se debe a esta diferencia de ingredientes más diferenciales, como estaba comentando. El de The Ordinary, a pesar de tener una formulación más pequeña, menos larga que la de Revox, es cierto que tiene activos mucho más diferenciales, con unas propiedades mucho más innovadoras, etc. Mientras que el de Revox tiene una formulación más sencilla. Esto hace que el precio de The Ordinary sea algo más elevado. Por tanto, y como conclusiones finales, si tenemos que ver cuál escoger, dejando de lado el tema económico, evidentemente si buscamos un serum más económico, el de Revox es más económico que el de The Ordinary, pero aquí fundamentalmente lo que nos tenemos que basar para escoger uno u otro es en lo que he comentado, en nuestro tipo de piel. El de The Ordinary claramente está pensado para pieles secas, mientras que el de Revox sería una opción para aquellas pieles mixtas y grasas que también quieren utilizar una alta concentración de vitamina C en su rostro. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais estos dos productos, si habéis utilizado uno de ellos, los dos, y si lo habéis hecho, ¿qué tal os han funcionado? ¿Realmente habéis sentido una diferencia utilizando esta alta concentración de vitamina C en vuestro rostro? Si os gustaría que hiciera más comparaciones, análisis, etcétera, podéis dejármelo todo aquí en los comentarios, y como ya sabéis, para dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!